Hola, en este tercer tutorial vamos a aprender a trabajar con datos raster y con datos vectoriales. Vamos a ver un poco las diferencias que existen entre los dos tipos de datos y profundizaremos aún más en el manejo del software QGIS. Para el desarrollo de este tutorial os he preparado unos datos que yo ya he descomprimido y que los tengo en una carpeta que he llamado Datos Videotutorial 3. Si accedemos a esa carpeta con el panel del navegador, podremos ver que tenemos diferentes datos. Unos que aparecen con este icono de polígono, en el que me está indicando que se trata de datos de tipo vectorial, y otros que aparecen con este icono, que parece un damero, que me indican que se trata de datos de tipo raster. O sea que ya podemos diferenciar en el panel del navegador cuando una capa es de carácter raster o cuando una capa es de carácter vectorial. Vamos a comenzar cargando las capas vectoriales. Podemos seleccionar con la tecla Control o Command, dependiendo si estamos en Mac o en Windows, podemos seleccionar varias capas y pincharlas y arrastrarlas al panel de capas. Y veremos cómo se cargan todas esas capas en dicho panel y en la visualización también. Ha sucedido que la capa de provincia se ha ubicado en la parte superior y por tanto no permite ver las demás capas. Si cambiamos el orden, sí que podremos observar que tenemos otra capa con carreteras, las carreteras en este caso de la España peninsular y de Baleares, y también tenemos otra capa de tipo puntual que representa algunas ciudades de España. De tal forma que tenemos entonces tres capas vectoriales que representan los tres tipos de geometrías adecuados para representar las entidades espaciales. Las geometrías de tipo puntual son adecuadas para representar, por ejemplo, ciudades o para, por ejemplo, representar paradas de metro en una red de transporte o para representar ubicaciones de yacimientos, por ejemplo. Las geometrías de tipo lineal son muy adecuadas para representar carreteras, ríos, líneas de alta tensión, etc. Y las geometrías de tipo poligonal son adecuadas para representar entidades de tipo límites administrativos como provincias, municipios, etc. Pero también parques naturales, delimitaciones más detalladas de yacimientos, por ejemplo, podrían ser tipos de entidades adecuados para ser representados con geometrías poligonales. Bien, bueno, pues teníamos entonces esas tres capas de carácter vectorial y una cuestión importante es que muchas de las operaciones que vamos a poder realizar con QGIS sobre las capas exigen que la capa esté activa. Una capa está activa cuando se ha marcado en el panel de capas y aparece esta franja azul sobre ella. Quiere decir que algunas de las operaciones que vamos a ver ahora, si yo las realizo, se van a realizar sobre la capa de provincia, puesto que es la capa que está activa. Si marco la capa de carreteras, las operaciones que vamos a observar a continuación se realizarán sobre la capa de carreteras. Comencemos por provincias y veamos algunas herramientas más. Hemos aprendido algo sobre las herramientas de zoom, el zoom de ventana, el zoom a toda la extensión, ya las conocemos. Tenemos también la rueda del ratón para acercar y alejar. Tenemos la herramienta de la mano para pinchar y arrastrar y desplazarnos. Bien, vamos a profundizar un poco más y vamos a ver un conjunto de herramientas que en este caso ya las tengo en esta barra que aparece abajo, pero que se podrían desplazar. Pero bueno, en cualquier caso lo vamos a dejar aquí. Y tenemos aquí el primer icono que es el icono de selección. El icono de selección me permite seleccionar algunas de las geometrías de una capa. Por ejemplo, si tengo activa la capa de provincias, podría seleccionar algunas geometrías, es decir, algunas provincias de esta capa. Por ejemplo, pinchando sobre la provincia de Madrid, como veis, se marca en amarillo, por tanto está seleccionada esa provincia. Podría hacer lo mismo con la provincia de Alicante, con la provincia de Barcelona, con la provincia de Valladolid. ¿De acuerdo? Pulsando la tecla Control o Command, si estamos trabajando en un Mac, puedo ir añadiendo nuevas geometrías a la selección. De tal forma que, por ejemplo, podría seleccionar toda una comunidad autónoma. En este caso he seleccionado todas las provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León. Podría hacer lo mismo con las provincias que
conforman la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si ya no quiero que ningún elemento esté seleccionado, puedo acudir a esta herramienta que me permite quitar de la selección. Si ahora, por el contrario, lo que quiero es seleccionar de la capa de carreteras, tendré que tener activa la capa de carreteras. Y ahora podré seleccionar algunos de los tramos de carreteras que me interese. También puedo pinchar y abrir un recuadro, y todo lo que toque ese recuadro será seleccionado. Aquí hemos seleccionado un conjunto de carreteras que están dentro de la provincia de Ciudad Real. Si hacemos zoom, por ejemplo, en la provincia de Madrid, podríamos seleccionar las carreteras o algunas de las carreteras que están dentro de la provincia de Madrid. De nuevo deseleccionamos y podríamos hacer igual con la capa de ciudades. Como veis, se han seleccionado en este caso las 3 ciudades que tengo marcadas, que aparecen en amarillo. Bueno, pues esa es la herramienta de selección, que es una herramienta bastante interesante. Una cuestión bastante relevante que podemos usar de forma recurrente es que cuando tenemos seleccionados algunos elementos, algunas geometrías, podemos crear una capa que contenga solo aquellas geometrías que tenemos seleccionadas. Por ejemplo, imaginemos que voy a seleccionar las provincias que corresponden con la Comunidad Valenciana. Tengo seleccionadas esas 3 provincias, pues puedo crear una nueva capa que solo contenga dicha selección, es decir, las provincias de la Comunidad Autónoma Valenciana. Para ello, obviamente, debo tener primero activa la capa de provincias para poder seleccionar sobre ella. Capa de provincias activa, y con la tecla Command o Control la selecciono, y haciendo clic con el botón derecho sobre la capa puedo ir al menú, abrir el menú emergente y seleccionar exportar y la opción de guardar objetos seleccionados como. De esta forma me aparece un nuevo diálogo donde puedo guardar los objetos seleccionados. En el formato siempre será archivo shape.dsri, será el archivo SHP el que trabajemos de manera recurrente. Podremos hacer clic en este botoncito con los 3 puntos para especificar dónde queremos guardar la capa. Por ejemplo, la voy a guardar en el escritorio, o le voy a poner Comunidad Valenciana. Voy a guardar. Y aquí, en donde la pestaña que me dice SRC, puedo seleccionar el sistema de referencia cartográfico en el que quiero que esa capa se exporte. Lo ideal sería usar un sistema adecuado. En este caso, bueno, pues para la Comunidad Valenciana podríamos usar UTM-30 ETRS-89 UTM en lugar de 30 UTM-31. Si no nos aparece en el desplegable, podemos acudir a este botón y seleccionar aquí el código EPSG correspondiente. Para el UTM-30 es 25831. Ok, aceptamos. Veréis que se acaba de cargar una nueva capa que se llama Comunidad Valenciana, que únicamente contiene las provincias de la Comunidad Valenciana. De esa forma puedo crear una capa como una selección de ciertos elementos de otra capa existente. Otras herramientas interesantes, vamos a deseleccionar. Otras herramientas interesantes son las herramientas de consulta de información. Aquí tenemos este icono con una i que nos permite consultar la información temática que tenemos asociada a las geometrías de las diferentes capas. Por ejemplo, con la capa de provincias activa y la herramienta de identificación activa, observaremos que nos aparece una nueva ventana donde me va a mostrar la información temática asociada a la capa que tengo activa. Voy a hacer clic en la provincia de Madrid y aquí vemos que tiene una información temática asociada y me dice que la comunidad a la que pertenece es la Comunidad de Madrid, que su población total es de 6.436.000 personas, que la provincia es Madrid, que la tasa de paro
es del 16%, o era del 16% en la fecha a la que corresponde esta información, que la comunidad es la Comunidad de Madrid, que el área total es esa y que la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado pues es también esa. Es decir, tenemos aquí diferentes variables temáticas asociadas a esa geometría. Podemos ir pinchando en diferentes provincias y veremos que tenemos diferentes informaciones o valores de la información temática. Podríamos hacer lo mismo también para la capa de ciudades. Podríamos, por ejemplo, hacer clic en esta ciudad y veremos que en este caso las variables temáticas son más reducidas. Únicamente tenemos el nombre y tenemos también la población de la ciudad. ¿De acuerdo? O sea que la capa de ciudades tiene menos variables temáticas, menos información que la capa de provincias. Bien, podemos cerrar el identificador y hemos aprendido entonces una herramienta más que nos permite consultar la información temática. Esa información temática, además, también la podemos consultar a través del acceso a la tabla de atributos, que aparece en el modelo vectorial. Podemos ir con el botón derecho sobre la capa de provincias, menú emergente, seleccionamos Abrir tabla de atributos y veremos que nos aparece una tabla donde tenemos las variables temáticas que hemos consultado con el identificador y tenemos todas las geometrías en filas y todas las variables temáticas en columnas. De tal forma que si yo selecciono, por ejemplo, la provincia de Guadalajara, con la herramienta de selección, y me voy a la tabla de atributos, esa provincia estará también seleccionada en la tabla de atributos. De tal forma que existe una conexión, como podéis ver, entre las geometrías y la tabla de atributos. Cada geometría se corresponde, por tanto, con una fila en la tabla de atributos. Y cada variable temática se corresponde con una columna, como podéis ver, la tasa de paro, la comunidad, el área o la densidad, con una columna en la tabla de atributos. Esta es una característica muy importante de los datos vectoriales, que tienen asociada una tabla de atributos donde tenemos las diferentes variables temáticas. Bien. Bueno, pues tenemos entonces una pequeña introducción a las características de los datos vectoriales, a los diferentes tipos de datos vectoriales y cómo podemos consultar la información temática con QGIS. Vamos ahora a añadir una capa raster para que veamos que es ligeramente diferente. Vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a cargar esta capa que se llama Raster MDT Madrid. Hacemos doble clic sobre ella. Podemos, si queremos, ir apagando las demás capas. Y vamos a acercarnos a esta capa y vamos a ver que es distinta. Es una capa de tipo raster, no es una capa vectorial. Y por tanto, si es una capa raster y nos acercamos lo suficiente, podremos ver que es una capa que está formada de píxeles. Incluso podemos apreciar los diferentes píxeles con ese efecto dientes de sierra que suele aparecer en los bordes de los rasters. Bueno, pues este es un raster que representa el relieve en la provincia y en la Comunidad de Madrid. Por tanto, es un raster que está representando un fenómeno o recubrimiento. Los fenómenos o recubrimientos, por el contrario de lo que sucedía con las entidades espaciales, no tienen los límites bien definidos, sino que varían de forma continua, como sucede con el relieve. De tal forma que en este raster, cada píxel, por tanto, lo que va a contener es, o lo que va a guardar es la información temática de ese fenómeno o recubrimiento, concretamente del relieve. Por tanto, cada píxel lo que va a almacenar es el valor de la altitud sobre el nivel del mar de cada uno de esos píxeles. Va a almacenar el valor de altitud sobre el nivel del mar. Podemos además comprobar esos valores de altitud haciendo uso del identificador. Si tenemos activa la capa Raster MDT Madrid, pinchamos en el identificador y hacemos clic en cualquiera de los puntos y veremos que lo que obtenemos es un único valor, puesto que en cada raster solo podemos almacenar un único valor temático, un valor temático que se corresponde con el valor de altitud, de tal forma que los valores más altos van a aparecer representados con tonos blancos, en este caso, como podemos ver en las zonas de la Sierra de Madrid tenemos valores cercanos a los 2.300 metros,
y los valores más bajos van a aparecer en otros lugares, por ejemplo, pues el valle del río Tajo, donde vamos a tener valores cercanos a 500 metros sobre el nivel del mar. Bien, como veis, solo tengo una única variable temática asociada a cada píxel. No sucedía lo mismo en el vectorial. En el vectorial teníamos diferentes variables temáticas asociadas a cada geometría. Y es que en los raster no tenemos tabla de atributos. Si hacemos clic con el botón derecho sobre la capa y buscamos en el menú emergente, no tenemos tabla de atributos, puesto que cada raster únicamente puede almacenar un valor numérico y en este caso lo que tenemos es el valor del fenómeno relieve o altitud sobre el nivel del mar. Por tanto, cada píxel únicamente valores de elevación. Bien, pues con eso tenemos una introducción breve al uso y al manejo de la información vectorial y la información raster en QGIS. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Un saludo.